abrazo grande para todos ustedes. Y hoy con un nuevo cuento, la Nora Marcela lista para leerles esta historia, que es una historia de abuelas, una historia de nonas. Sí, tuvieron una aventura todas las abuelas del mundo. ¿La quieren escuchar? Este cuento se llama El día que las abuelas perdieron la memoria. Hace mucho tiempo, el duende Bertoldo, que era pícaro, pero también ladrón, le robó las memorias a todas las abuelas del mundo. Agarró las memorias, las puso en una bolsa, a todas ellas las apretó fuerte, se puso la bolsa sobre un hombro y se fue caminando con mucho cuidado hasta el bosque en donde tenía su cueva. Allí abrió muy despacito la bolsa y fue sacando los cuentos que existían en las memorias de las abuelas y los fue poniendo adentro de su almohada. Le quitó todo el relleno a la almohada y le fue metiendo solamente los cuentos de las memorias de las abuelas. Cuando terminó, apretó fuerte su almohada y la cosió muy bien cosida para que no se escapen. Y entonces tuvo una almohada llena de cuentos contados por abuelas. Estaba tan contento. Tendría desde ese día el duende Bertoldo una almohada en donde no se le iban a escapar los cuentos y tendría un cuento para cada una de las noches de su vida. Era maravilloso. Pero la sorpresa se la llevaron los niños. Al día siguiente se dieron cuenta porque sus abuelas no tenían memoria, no se acordaban de nada, no recordaban ni un solo cuento. En todas las casas pasaba lo mismo. Abuela, ¿me contás un cuento? Ay, niñito, yo no me acuerdo ningún cuento. Ah, abuela, el que me contaste anoche. Ay, mijito, ¿yo te conté un cuento anoche? No me acuerdo de nada ahora. Todas las abuelas desmemoriadas. No sirvieron ni los jarabes, ni las pastillas de los médicos. Las abuelitas no recobraban la memoria. Bueno, algunas cosas se acordaban, Se acordaban algunas recetas de comidas ricas. También se acordaban cómo bordar los manteles. Pero de cuentos, ni hablar. Mientras tanto, el duende Bertoldo en su cueva, contento como loco con su almohada, se había dado cuenta que dependiendo de dónde pusiera la oreja sobre la almohada, podía escuchar diferentes tipos de cuentos. Por ejemplo, en el medio de la almohada, si ponía la oreja bien en el medio, ahí podía escuchar cuentos de hadas, de hermosas princesas en castillos, de valientes príncipes que las defendían y las rescataban, de horribles dragones que lanzaban fuego por la boca. Eran cuentos encantados. En cambio, si ponía la oreja más arriba, ahí podía escuchar cuentos de piratas. Sí, de piratas con pata de palo y con un parche en el ojo. De esos, ¡qué divertido! Y entonces si escuchaba cuentos un poquito más abajo de los de las hadas. ¡Ay, qué rico! Ahí había cuentos dulces, cuentos que tenían todo el tiempo. Sí, casitas de galleta y árboles de turrón y ríos de chocolate y piedras de malvavisco y nubes de algodón de azúcar. ¡Qué rico!
Eso sí, a donde Bertoldo nunca quiso poner la oreja fue en la esquinita de arriba, cerca de la costura. Ahí, si ponía la oreja, ¡ay, le daba miedo! Porque ahí estaba guardada, que quedó enganchada en la costura, la memoria de los cuentos de una abuela que le gustaba contar solamente cuentos de misterio y de terror. ¡Ay, no le gustaba para nada! Porque le daba mucho miedo y después no se podía dormir. Así que mejor Bertoldo elegía de otros lugares de la almohada. ¿Y saben lo que pasó? Bertoldo ya no se conformaba con escuchar un cuento a la noche antes de dormir. No. Quería escuchar cuentos a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche. No dormía, escuchaba cuentos todo el tiempo. Estaba fascinado. Se convirtió en su hobby. Era un escuchador de cuentos profesional. Pero de a poquito, el duende Bertoldo engordó. Y engordó. Y engordó cada vez más. Porque solamente quería estar acostado, con la almohada pegada a la oreja, escuchando cuentos. Y ya no se levantaba ni para comer. Tenía golosinas cerca de la cama y comía las golosinas y tiraba los papeles al suelo. Todo el tiempo así. Por eso engordaba y engordaba. No se movía. Solo escuchaba cuentos y comía golosinas. Su cueva se llenó de basura muy pronto. Imagínense, ya nunca más pasó una escoba. Así que también se llenó todo de pelusas, se llenó todo de telas de arañas, además de los envoltorios de golosinas tirados por todas partes. Se convirtió su cueva en un basural. Era un asco. Un día, las polillas entraron a su cueva y empezaron a comer. Se comieron el mantel y como nadie las espantó, también se comieron las cortinas de las ventanas. Y se empezaron a comer todo lo que era de tela. Bertoldo ni se enteró hasta que llegaron a la almohada. Y empezaron a comerla por una puntita. Y ahí, en cuanto se hizo un agujerito en la puntita, salieron volando algunos cuentos y se empezaron a liberar las memorias de las abuelas y empezaron a comer todas juntas y al abrirse la almohada volaban las memorias nuevamente hasta las cabezas de todas las nonas. Sí, regresaron los cuentos a las cabezas de las abuelas. Y entonces ya era tarde. Cuando Bertoldo se dio cuenta, ahí sí que se levantó de la cama y fue a buscar la escoba, pero no para barrer, lejos de eso. No, era para darle escobazos a las polillas. Pero ya no podría recuperar las memorias de todas las abuelas, porque habían vuelto cada una a la cabeza que le correspondía. Desde ese día, cuando los cuentos volvieron a las mentes de las abuelas, muy inteligentemente, las abuelas se sentaron y escribieron los cuentos en un cuadernito. Todos y cada uno de los cuentos fueron escritos por las abuelitas, porque no sea que el loco del duende Bertoldo se le ocurriera otra vez robarles la memoria. Y fue así como nacieron los libros de cuentos. ¿Qué les pareció esta historia? El nacimiento de los libros de cuentos fue por culpa de un duende, el duende Bertoldo, ladrón de memorias de abuelas. Espero que les haya gustado mucho. Les mando un beso grande. ¡Mua! Y hasta el próximo cuento.